Fijaros cómo está la moto, está toda desmontada, solo tiene el depósito y el asiento. Bueno, tiene las luces, intermitentes y eso, pero no tiene ni un plástico. Y ahora que no tiene nada, mirad lo que he visto. Óxido. ¿De dónde viene este óxido? De la batería. Tiene una batería normal de moto y esto en el 2023 no puede ser. Si le doy la vuelta a la moto, que la verdad que está muy chula así sin plástico, la batería tiene un tubo para los vapores de la batería. Y como veis el tubo está bien puesto y aún así se ha oxidado todo. Esto por la parte de arriba casi no se ve. Así que la solución es esta. Una batería de iones de litio, esto ya es otro nivel. Esta batería tenía muchas ganas de probarla, a ver cómo iba, porque la verdad que esto es como comparar una bombilla normal con una bombilla LED, no tienen nada que ver. Aquí os estoy enseñando la caja, las especificaciones, y esta batería tiene cosas buenas y cosas malas. La mejor es que no tiene ningún líquido que se pueda derramar en la moto, y además pesa muy poco, luego la pesaré para que veáis la diferencia, pero es increíble. Aquí tenéis la batería y cuando la vi dije, buah, esto va a cambiar mucho la moto. Fijaros, es más pequeña y pesa menos. Esta batería se parece más a la batería de mi coche teledirigido, esta de aquí. Como veis se puede poner recta, de lado, de diferentes formas, se puede poner de cualquier forma. Mientras que la batería original de la moto solo se puede poner en una posición recta. No se puede inclinar y además pesa mucho. Así que la batería nueva, la de color verde, la de iones de litio, la cargaré con el cargador de mi coche teledirigido, con este. No la cargaré con el cargador normal que se carga una batería de coche o de moto. Así que antes de montarla, primero lavo la moto, fijaros el amortiguador cómo ha cambiado. Y luego le echo un poco de aceite a todos los tornillos. Esto es porque la moto tiene 30 años, están todos los tornillos muy duros. Y aquí justo se puso a llover un poquito, como veis está chispeando. Esto lo hacía con mucho cuidado de que no toque las conexiones eléctricas. Así que primero saco el negativo, luego saco el positivo. Y ahora saco la goma esta que ya os adelanto que no la volveré a poner. Y aquí está la batería original. Fijaros esto lo grande que es y pesa y encima no la puedo inclinar. Pesa bastante, ¿eh? Luego quito los tornillos del depósito. Y aquí tiene una goma. Y luego debajo tiene otra goma. Y ahora saco todos los tornillos. El soporte este de la batería está muy bien pensado porque se puede desmontar. Entonces todo este óxido lo puedo reparar. Y además al lado de la batería, al lado de todo este óxido, están todas las conexiones eléctricas. Así que es bastante malo ese óxido. Y aquí quito el tubo este de la batería, el de vapores. Este tubo además está podrido, así que una cosa menos. Saco estos tornillos. Y hay un tornillo en el guardabarros. Y ya quito el soporte del depósito. Y aquí me toca sacar los tornillos de los fusibles. Estos fusibles los habéis visto en mi canal. Y aquí hay dos relés que saco con mucho cuidado porque tiene una gomita que la goma esta pues está muy vieja y si le doy fuerte se rompe. Ahí hay uno y ahí hay otro. Y ahora ya saco el soporte de la batería. Fijaros aquí la goma esta con mucho cuidado la saco, tiene una pestaña y ya sale. Fijaros cómo estaba el soporte, estaba muy mal y esto le puede pasar a cualquier moto o coche, pero esto lo voy a dejar mucho mejor, así que ahora me toca lijar y pintar. Bueno, esto ya es otra cosa, fijaros, ya está mucho mejor, ya no tiene óxido, ya está pintado, ya está la pieza bien. Pero aquí me di cuenta de un problema, fijaros, después de todo el trabajo desmontando la moto, lijando y pintando, la batería no entraba, y no entraba por muy poco. Y pensé, ¿y ahora qué hago? Y estuve ahí dándole vueltas, digo, lo pongo así de lado porque esta batería se puede inclinar. Pero los cables no iban a quedar bien. Aquí tenéis las medidas por si alguien quiere hacer esta modificación, que sepáis que, bueno, las baterías estas de iones de litio son más pequeñas, pero hay que medirlo bien, porque por milímetros a mí no me ha entrado, así que nada, la devolví, compré otra y al día siguiente fui con la bici a por ella.
Aquí ya tengo la batería nueva. Y aquí cuando vi la caja me quedé mirando la caja como diciendo, esto es muy pequeño. Viene con tornillos nuevos, que esto es importante porque a veces los otros están oxidados o tienen corrosión. Y el positivo coincide con el positivo de mi moto. Fijaros, es muy pequeña, muy pequeña y no pesa nada. Y tiene unos tacos de espuma, como es tan pequeña, pues para que no baile. Y aquí está un papel con información de la batería y los modelos de la batería. Y fijaros la diferencia, mirad, la de detrás es una Bosch, que es una batería buena. Y no tiene nada que ver con esta. Esta la puedo inclinar, no saca líquidos, la puedo poner de lado, no pesa nada. Y la otra pesa un montón, aquí lo veréis. Esta pesa 4 kilos 419 gramos, o sea, un montón. Y encima recto. Y esta 523, medio kilo. Es que le quito mucho peso a la moto. Y tiene un botón que aquí veo cómo está de carga. Por si dejo la moto parada, pues simplemente le doy al botón y ya está. Aquí tenéis las medidas de esta batería, como veis es bastante más pequeña que la otra. En el hueco de la batería voy a poner aislante. El aislante este lo que va a hacer es proteger la batería. No voy a aislar entera la batería, pero lo que voy a hacer es ponerlo un poco para que no vibre. Fijaros el hueco que me sobra ahora en la moto. Así que le voy a poner un poco de aislante en toda la pared. Mientras estoy poniendo este aislante, os voy a explicar las cosas buenas que tiene esta batería. Lo mejor de todo es que esta batería no oxida la moto. Yo esta pieza la he reparado, ya está pintada y ya no se va a volver a oxidar. La segunda cosa buena es el peso. Como habéis visto, pesa mucho menos, casi 4 kilos menos. Eso se nota cuando la moto está parada. Cuando tienes que tirar la moto hacia atrás, se nota mucho esos 4 kilos menos que no tienes que empujar. O cuando la mueves un poco en parado, se nota. También se nota cuando haces curvas, la batería son 4 kilos menos que estás inclinando de un lado hacia el otro. Y técnicamente, si nos vamos al detalle, cuanto menos peso, menos consumo y más rendimiento. Esas mejoras son muy buenas. Las cosas malas que tiene, porque también tiene cosas malas, es una de ellas que esta batería es más cara que la batería original. Y no sé cuánto tiempo va a durar. Y la otra cosa mala que también le pasa al coche teledirigido es que si la batería se descarga y pasa de un nivel de carga, ya la batería no se puede volver a recuperar. Así que hay que tener mucho cuidado si la moto no se usa durante un tiempo, que la batería no se descargue. Aquí, como estáis viendo, le estoy haciendo un pequeño corte porque la cinta aquella de goma no me vale. Entonces lo que voy a hacer es poner una tira de velcro y con esto va a quedar la batería fija. Aquí le puse el último taco de espuma, este taco se lo puse por detrás y ya la batería quedaba perfecta. Y aquí le hice una prueba, la puse boca abajo, la moví, la agité y ni hacía ruido, ni vibraba, ni se movía. Así que quedaba muy bien fijada. Y antes de montarlo todo, cogí la goma esta que cogía el relé y le di con un poco de hidratador de plásticos. Esto va muy bien, sobre todo para gomas que están muy viejas. Y ahora con todo listo, solo toca montarlo. Y ahí está la bestia, fijaros. Ya está la moto lista, con todos sus plásticos, todo bien puesto, y aquí tenéis la batería. Con el velcro la puedo sacar y poner y la tengo a mano. Y fijaros el positivo. Antes el positivo tenía una forma que estaba doblado hacia arriba y lo que he hecho es doblarlo hacia abajo porque esta batería es más pequeña. Me he fijado bien que el positivo no toque nada más que el positivo. Y si os fijáis, el chasis tiene un poco de óxido por culpa de la batería anterior. Así que eso me tocará lijarlo y pintarlo, igual que el soporte de la batería. Fijaros, aquí veis bien la forma que le he hecho al positivo. Y aquí tenéis la salida USB, que en mi canal tenéis un vídeo específico de cómo monto todo esto, funciona con el contacto y tengo una salida para el GPS y otra para el móvil. Y el velcro lo he puesto de una forma que puedo ver el nivel de carga. Y ahora cómo arranca la moto, sin acelerar, con el contacto. La verdad que es una maravilla, va muy bien.
Y por cierto, la bombilla azul que me faltaba ya la tengo puesta. Comparte el vídeo con tus amigos moteros porque en el 2023 las baterías estas de motos antiguas que te oxidan la moto no puede ser. Así que espero que te haya gustado mucho el vídeo. A mí la modificación esta me ha gustado mucho, la moto se maniobra mejor, pesa menos, no se oxida, encima la batería se puede inclinar. Bueno, estoy muy contento con esta batería. Espero que dure igual o más tiempo que la batería anterior y ya sabes, dale un me gusta, suscríbete y hasta el próximo vídeo.